Muy buenos días, bienvenidos a el séptimo episodio del podcast de Hubble, séptimo episodio, ya en el mes 7 arrancando con el episodio 7, qué rápido se nos fue el año. Muy buenos días muchachos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Bien, gracias. bien, chévere. Vale, como de costumbre nos acompañan Fabián López, Manuel da Silva, Ismael Clemente y su servidor Daniel Marcano. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que son los frameworks. Y antes de empezar, pues cabe aclarar para aquellas personas que no estén al tanto de la definición de qué es un framework. Un framework son herramientas de desarrollo prácticamente en código mayormente que vienen ya juntas para podernos facilitar un poco más la vida en el momento en el que estemos desarrollando una aplicación, que nos da una serie de instrucciones, de directrices de instrucciones también, que nos organizan la metodología de trabajo para que podamos avanzar de una manera más productiva en nuestra aplicación y no nos compliquemos desarrollando funcionalidades básicas como conexión a base de datos o muestra de vistas, que ya serían cosas que como se realizan tan repetitivamente, pues ya el framework lo tiene manejado en su core de una forma mucho más amplia. El día de hoy vamos a estar tocando este tema a profundidad, bueno, entre lo que cabe, con cuáles son sus ventajas, sus desventajas, cuáles son los tipos de framework que existen y cómo escoger un framework a la hora de hacer el desarrollo. ¿Algo que quieran agregar, muchachos? Yo quisiera agregar algo con respecto a los frameworks, que como ya sabemos es un conjunto de herramientas que nos facilita o nos permite trabajar de forma organizada en un proyecto. También nos ayuda a utilizar las buenas prácticas, ya que para eso está hecho, tiene su estructura está definida para trabajar en torno a a los parámetros que ellos establecen. Nos ayudan con buenas prácticas, nos ayuda también a trabajar utilizando una metodología en específica, de forma que todos los trabajos que se hagan en un mismo framework, ya sea otra persona, tú estás trabajando con otra persona, vayas a tocar el código de otra persona, pero si él lo hizo en ese framework, es más fácil entenderlo porque sí o sí va a utilizar la misma metodología. Sí, aunque sin embargo el framework nos generaliza muchísimo cómo sería la estructura de los archivos y más o menos la distribución de las clases dentro de nuestro código, pues no necesariamente utilizar un framework va a hacer que tengamos buenas prácticas, porque de hecho deja la posibilidad de que haya código espagueti si no sabemos distribuir bien las cosas. Utilizar un framework nos da mucha ventaja para poder mejorar nuestra capacidad al momento de desarrollar código, porque si vemos la forma en la que está construido esto, podemos utilizar eso para reimplementarlo, para ver cómo estructurar nuestra aplicación, cosa que sea escalable y mantenible, ya que un framework siempre intenta tener esta escalabilidad y mantenabilidad para poderlo ir avanzando a medida del tiempo. Fabián. Sí, yo considero también que se usa mucho un estándar y ellos pues me parece que detrás de un framework también hay muchas personas y hay muchas horas de trabajo. O sea, considero que hay una comunidad. Entonces, a lo largo de su desarrollo siento que lo van perfeccionando mucho, le van ajustando muchas cosas. Entonces yo creo que ellos te dan como que una base muy sólida para que a partir de allí pues tú trates de no hacer tantas malas prácticas. De repente que tengas una organización en los archivos, que todo esté la verdad pues como ellos lo recomiendan, como ellos lo recomiendan. También es importante saber que los frameworks te ayudan mucho en cuanto a la seguridad. Ellos también, como hay una comunidad detrás, ellos reportan bugs, hacen mejoras, implementan muchas herramientas para eso, para bloquear cualquier fallo cualquier fallo que pueda salir en el framework y pues ir mejorando esto. También pues implementan más herramientas y la verdad pues en este aspecto me parece buenísimo y es un punto que tienen muy a favor. Sí, que incluso una de las cosas muy buenas de un framework es precisamente la seguridad, aunque sin embargo toca ver porque el mantenimiento de un framework a largo plazo dentro de la estructura de los desarrolladores es la comunidad que tenga por detrás dándole soporte. Si tiene una comunidad grande, por ejemplo, se va a mantener muchísimo más tiempo, pero si es una sola persona que casi nunca le está prestando atención a esto o muy rara vez puede resolver los frameworks, puede resolver los bugs que se van comentando, pues va a tener un poquito menos de seguridad el framework, porque no va a tener actualizaciones tan rápido ni tan seguido. Sin embargo, es muy recomendable, como dice Fabián, si estamos trabajando con un framework específico y conseguimos algún error dentro del mismo, reportarlo para que aquellas personas que están trabajando en el código fuente, o si es de código abierto, ver si podemos hacer nosotros mismos la solución del error, para que el framework siga mejorando y todos podamos tener un internet
o una infraestructura de código mucho más segura. Manuel. Bueno, extendiendo un poco lo que dijeron sobre las buenas prácticas, si bien un framework nos da todas las herramientas o nos da este suite de elementos para usar, si nos da la libertad de aplicarlas correctamente o no. Y si bien el framework tiene una estructura, en mi experiencia personal he visto malas aplicaciones de un framework que terminan siendo peor que un código espagueti en un lenguaje vanilla, digamos, en su versión sin framework. Y sobre la seguridad creo que también hay un asunto de que puede ser un problema que cuando se utiliza un framework que esté construido sobre sus propias reglas de seguridad y el desarrollador se desconecta totalmente de eso, si se llega a encontrar un problema con ese sistema de seguridad, ese problema está replicado en cientos de bases de código de muchas personas. Entonces eso hay que estar pendiente porque si bien la mayoría de los frameworks populares están soportados por grupos de desarrolladores o empresas, la mayoría son mantenidos por la comunidad. Entonces yo creo que hay que tener un ojo en eso de la seguridad. Vale, Fabián. Sí, también es importante revisar al momento de elegir un framework también la comunidad que tenga, porque como dice Manuel, o sea, si es un framework muy pequeño que tiene muy poca comunidad, sí puede haber un fallo de seguridad muy grande, entonces como que no están los ojos puestos sobre él. Cuando un framework es muy grande, hay muchísima comunidad detrás, entonces yo siento que todos esos bugs de seguridad y todas esas cosas pueden ir saliendo a la luz más rápido que un framework que es muy nuevo o es pequeño. Y también por eso hay que documentarse muchísimo antes de elegir un framework como tal. Consultar muchísimo en foros o a personas que conozcas. Pero sí hay que estar muy pendiente porque hay mucho framework que nace, no alcanza su cometido y muere. Entonces, imagínate que tú escojas ese framework apresuradamente y desarrolles un proyecto que pues vaya a ser muy grande y ya tú estás con ese framework que posiblemente muera rápido. Ujú. Sí, hay que tener en cuenta todo el concepto que venga por detrás del framework. Ver un framework que se está actualizando constantemente, pero una actualización no es únicamente incluir nuevas funcionalidades, sino también solucionar problemas de las funcionalidades anteriores. Ismael. Sí, agregando un poco sobre lo de la seguridad, sí, le doy toda la razón a Manuel. Pasa que, claro, un framework, mientras más soporte tenga, mientras más grande sea la comunidad, se puede reportar los bugs y solucionar ciertos problemas de seguridad. Pero creo que lo que quiso decir Manuel en este caso es que si tú tienes un problema de seguridad en una versión del framework, lo reportas, lo corrige, pero esos cientos de aplicaciones que se hayan desarrollado, con esa versión que tiene ese problema de seguridad, pues van a tener ese problema. Entonces, también Exacto. como decía Daniel, y Manuel también, pues aunque el framework te dé las instrucciones la forma correcta de utilizarlo, pero también es opcional utilizar bien o mal un framework realmente. Pueden haber problemas como un código horrible, preferiblemente tener un código espagueti porque se utilizó mal el framework. Entonces puede pasar lo mismo con lo de la seguridad. Eso no quitaría que sería parte de nuestra responsabilidad, pues aplicarle también ciertas capas de seguridad a nuestra aplicación. Ujú. Correcto. Sí, realmente como no hay una autoridad que esté detrás revisando el código de todo el mundo para ver si es un código bueno o un código malo, no, no hay esta certeza de que utilizar un framework vaya a hacer que tu aplicación sea 100% segura o que sea 100% funcional o 100% escalable, porque todo depende de la implementación que le estemos haciendo por detrás. Yo les quiero preguntar a ustedes, muchachos, porque sé que todos hemos trabajado ya con uno u otro framework de diversas áreas. Sabemos que hay framework de todos sabores, colores y tamaños y para todo. Hay muy grandes, hay muy pequeños, hay muy específicos, hay mucho más amplios. ¿Cuál ha sido la ventaja que ustedes han conseguido utilizando un framework frente a un desarrollo tradicional? Fabián. Sí, considero que para mí, si tengo que hacer un proyecto que no sea muy pequeño, que sea un proyecto pues que me vaya a tomar varios meses de desarrollo, considero que empezarlo en un lenguaje, vanilla por así decirlo, pues sería como reinventar la rueda. Recordemos que pues el framework nos ofrece una base muy estable y nos da como que el camino que podemos seguir para no estar configurando
porque es que es muy tedioso, la verdad, conectarse a una base de datos desde cero, con servicios de terceros también es complicado. Entonces, a veces te lleva muchísimo más trabajo empezar como tal y tener una base sólida. O sea, considero que si empiezas con el lenguaje Vanilla como tal, te va a llevar un buen tiempo hasta que llegues a la fase que te da la base del framework con su configuración neta que trae por defecto. Vale. Manuel, ¿cuáles son las ventajas que tú consideras de trabajar con un framework frente a trabajar un desarrollo tradicional? Bueno, las ventajas que yo consigo creo que fueron los fundamentos por los cuales surgieron los frameworks, que es la velocidad de desarrollo, si bien mencionó Fabián. O sea, la idea principal de tener un framework es que tú puedas desarrollar código bastante rápido porque todos estos componentes que tú necesitas, todas estas funcionalidades que los desarrolladores a lo largo de los años dijeron, mira, esto lo he hecho ya 6 veces, esto lo he hecho ya 10 veces, ya necesito reutilizar este código de cierta forma. Bueno, vamos a crear un framework que tenga este suite de elementos que alguien más vaya a usar y reduces el desarrollo considerablemente, pues lo que te pudiese tardar un año haciendo todo tu sistema de tus servicios de peticiones o tu servicio para conectarte a los servicios web, etcétera, lo puedes ahorrar en 2 meses con un framework que ya está completo. Creo que yo creo que la principal ventaja es tanto el tiempo de desarrollo como la comodidad a la hora de programar, reutilizando código que ya ha sido probado y utilizado por miles de desarrolladores. Vale. Ismael, Sí, bueno, creo que todos estamos de acuerdo con lo de la velocidad de desarrollo, pues sí. Suele ser un poco problemático pues tener que empezar un proyecto mediano o grande y tener que inicializar siempre cada proyecto que vayas a desarrollar. Siempre, por ejemplo, si vas a trabajar con modelo vista controlador, tendrías que a cada rato inicializar tu estructura base para trabajar eso, o ya tener, si ya tienes una estructura, pues bien. Esa es una de las ventajas que a mi parecer es la mejor de un framework. Uno puede acortar muchísimo el tiempo de desarrollo de una aplicación con la utilización de un framework, con las herramientas que te ofrece, ya que todo lo vas a tener, bueno, no todo, pero sí lo más utilizado, lo que más se suele utilizar a la hora de desarrollar, pues lo vas a tener a la mano, dependiendo del framework, pues sí, suelen tener ese tipo de herramientas. Una de las ventajas que a mí me agrada de eso es que nos ayuda bastante a trabajar en equipo. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado juntos en proyectos y gracias al framework, pues si o puede ser un proyecto con ustedes o un proyecto que haya hecho otra persona, si lo hizo en algún framework y yo sé de ese framework, pues me es más fácil entender cómo funciona su proyecto, aunque su código pueda ser a veces algo horrible, pues la estructura del framework nos puede ayudar por lo menos a entender el flujo de cómo funciona. sí, gracias por ese adjetivo hacia nuestro código. Todos sabemos que nuestro código es horrible, pero no decía falta decirlo en el podcast. Eh, un tema importante que mencionaste allí, dijiste sobre tener que repetir la estructura cuando tú estás volviendo a comenzar, o puedes decir, oh, bueno, ya tengas la estructura y la vuelves a utilizar. Eso es precisamente lo que sería un framework. Hay Efectivamente. gente que piensa que un framework precisamente es únicamente estos muy grandes que ya existen, que ya tienen 80.000 funcionalidades, que ya hacen 50.000 cosas por defecto, que tú ves los archivos y los archivos son 50 archivos del núcleo del framework y tienen muchísimas cosas y tiene un código muy bien hecho, muy bien optimizado, pero un framework puede ser también algo bastante pequeño. O sea, tú puedes incluso en tu propia empresa o tú mismo como desarrollador tener ya un pequeño framework con las funcionalidades básicas que tú vas a estar necesitando. Por ejemplo, como comentaba Fabián, lo que sería la conexión a base de datos. Cada vez que tú inicies un proyecto nuevo, es 99% seguro que lo vas a necesitar conectar con algún tipo de base de datos. Entonces, teniendo ya esta noción, puedes armar tu pequeño framework para poder reutilizar ese código más adelante, como decía Manuel, que es la principal ventaja a la hora de utilizar un framework es no tener que volver a escribir lo mismo una y otra vez. Una de las cosas más tediosas al momento de realizar es las tareas repetitivas. O sea, a mí me parece que las tareas repetitivas son matadoras. O sea, uno viene con una inspiración, con un buen trabajo, con una buena fluidez. No sé si a todos nos pasa, pero a mí me gusta mucho la programación, es retarme mentalmente, es decir, conseguir cosas que cada vez sean un poquito más complicadas de realizar. Y estos trabajos repetitivos como realizar un CRUD,
conectarme con base de datos, montar una vista, hacer la conexión, consumir un servicio API. Al tiempo, como uno las empieza a hacer con tanta frecuencia cada vez que hace un proyecto, pues se vuelve muy tedioso y puede desmotivar muchísimo o incluso bajar la productividad, que es algo que también está enfocado en Framework, es subir la productividad. Y ahora ya viendo las partes positivas que tiene un framework, yo les pregunto, ¿ustedes han encontrado alguna desventaja al momento de utilizar un framework? Fabián. Desventaja. No, por ahora no. Yo considero que no he encontrado una desventaja. Para mí, o sea, podrían ser muy pequeñas y muy mínimas que la verdad pueden pasar desapercibidas. Vale. Manuel. Yo creo que las desventajas de un framework salen cuando se está utilizando para lo que no fue creado. Yo creo que las ventajas de un framework siempre vas a encontrar muchos errores, muchos problemas si estás utilizando un framework para una finalidad que no fue su original, pues. Es correcto. Por lo menos hay muchísimo, la mayoría de los frameworks web están utilizados como MVC, modelo vista controlador. Si esta orientación la intentásemos utilizar para algún otro tipo de proyecto, por ejemplo, un videojuego, pues nos va a quedar horrible y va a ser completamente antifuncional porque la forma de Ujú. estructurarlo no es la misma de un modelo vista controlador. Ismael. Sí, concuerdo con Manuel. Creo que la desventaja más clara es el tipo de proyecto que te toque realizar. Pues no todos se pueden adaptar al framework que te toca utilizar. Aunque yo veo otra desventaja que realmente no, sí es importante, pero podría pasar desapercibido. Y es que a veces los frameworks suelen ser más, o sea, pueden tener más de lo que nuestra aplicación, si es una aplicación pequeña, puede necesitar. Entonces, lo que puede ocurrir es que tengamos una aplicación muy pesada. Era eso lo Ujú. que queremos. Correcto, al tener tantas funcionalidades, pues termina tomando un peso que si no está utilizando el 100% de esto, puede más bien jugarnos en contra en lugar de favorecernos. Fabián. Sí, por eso es importante uno saber en qué momento utilizarlo, porque un framework no se puede utilizar siempre. O sea, cuando hay que hacer características muy pequeñas y tú tienes buenas bases en el lenguaje vanilla, tú puedes hacerlo sin necesidad de un framework. Por lo menos, si yo no necesito hacer conexión a base de datos, si no necesito vistas complejas, no es necesario utilizar un framework. Hablando de un framework de backend, ¿no? Entonces, Sí, igual que aquí me sí, parece también importante hacer la aclaración cuando ya el proyecto sea lo suficientemente pequeño que un framework lo que haga sea agregarnos peso o ralentizarnos un poco más lo que pudiésemos estar logrando con nuestra aplicación, es mucho mejor utilizar una librería. Una librería, a diferencia de un framework, es código mucho más conciso y mucho más desacoplado. ¿Qué pasa con un framework? Todos los componentes que vienen dentro del framework están hechos para trabajar con los componentes del framework. Es decir, si yo intento sacarle un componente para utilizarlo por separado, muy probablemente no me va a funcionar él aparte. Sin embargo, una librería, si viene desacoplada, viene separada de todas las demás y lo que tiene es como una pequeña API para poderse comunicar bien sea con tu aplicación o bien sea con las otras librerías que necesita interactuar. No sé si tengan algo que agregar al respecto, Manuel. Bueno, sí, claro, ya a estas alturas la mayoría de los frameworks vienen bastante modulares para solucionar eso de la cantidad, del peso de la aplicación base. Pero si realmente, como dices tú, si es algo pequeño, pues bueno, yo utilizo esa librería pequeñita que tiene tal vez cinco funcionalidades o cinco cositas que yo necesito. A, prefiero usar eso a utilizar el framework que ya he dominado muchísimo, pero sé que para usar una de sus 100 componentes, pues no vale la pena. Prefiero usar la librería o incluso llegarme al código vanilla, o sea, vanilla de una, pues. Ujú. Vale. ujú. Ismael. Sí, de hecho, hay que aclarar que no porque se esté especializado en un framework significa que se vaya a utilizar para todo. Los frameworks tienen un momento o se puede utilizar, es en ciertos casos y en otros casos no se puede utilizar. Hay que saber cuándo sí y cuándo no. Eso me parece importante en este punto de acatar. O sea, estamos llevando a cómo tomo yo la decisión de qué framework me conviene según mi tipo de proyecto. Entonces, no sé quién me quiera poder responder esa pregunta.
Ok, ¿Cómo sé yo, bien, Ismael, porfa, bien. cómo sé yo qué framework debería utilizar para mi proyecto? Yo diría también que por lo mismo depende del proyecto. Digamos que si vamos a trabajar en un proyecto, vamos a suponer algo modular, algo que muchas personas quieran, ¿cómo te explico? Vayan a trabajarlo pero de forma creciente, pues se puede utilizar un framework de microservicios que permita hacer microservicios, algo un poco más ligero. Si es un proyecto pequeño, que realmente no necesite ciertas funcionalidades, digamos una landing page, pues no necesitamos un framework, sería demasiado para ese tamaño del proyecto. También pienso que, por lo que habías dicho, pues si es un videojuego, también depende de si hay un framework para videojuegos. Sí, si el framework no se adapta, si la arquitectura del framework no se adapta al desarrollo de videojuegos, pues va a haber un desastre allí. Vale, Fabián. Sí, primero tienes que conocer muy bien lo que vas a hacer y sería bueno investigar. Siempre es bueno, de repente, por lo menos voy a dar un ejemplo. Por lo menos en el caso de PHP existe el framework Laravel y Laravel tiene varias implementaciones para tiendas virtuales. Entonces yo podría ahorrarme muchísimo trabajo si quiero hacer una tienda virtual con el framework Laravel y también extendiéndolo con sus adaptaciones que le hicieron y las comercializan en internet para hacer tiendas virtuales. Entonces tienes una base, perdón, muy sólida para tu hacer una tienda virtual. Entonces debes conocer muy bien lo que vas a hacer y documentarte muchísimo, preguntar, buscar en internet, voy a hacer tal tipo de aplicación en este lenguaje para este ambiente, ¿qué me podrían recomendar? Pero si es algo muy pequeño, ya sabes que pues no es necesario usar un framework. Vale, Manuel. Bueno, yo creo que si bien todo proyecto tiene que pasar por una fase de requerimientos que ya conversamos aquí en el podcast, para mí la decisión de un framework debe ser posterior a evaluar todos estos requerimientos base y evaluar el crecimiento de la aplicación. Porque si bien una aplicación al principio puede ser enfocado de una forma, se elige el framework, se trabaja excelente, pero luego quieren escalar ese sistema de otra forma o agregar funcionalidades para que el framework, o sea, agregar funcionalidades y el framework que se eligió no es lo suficientemente bueno, bueno, ahí se genera una especie de problema. Ujú. Sí, de hecho me parece que una de las formas de poder decidir cuál va a ser el framework que vayas a utilizar, agregando también lo que ustedes están comentando, sería ver qué tipo de aplicación quiero hacer yo. ¿A qué me refiero con el tipo de aplicación que quiero hacer yo? Primero, ¿qué quiero lograr? Por lo menos si quiero lograr una aplicación web, bueno, ¿cuáles son los frameworks que se adaptan mejor a la aplicación web? Pero ahora viene la pregunta importante, ¿cómo va a ser la aplicación web? ¿Va a ser una aplicación de front? ¿Va a ser una aplicación de back? ¿O va a ser una aplicación que maneje las dos cosas juntas? Si es una que va a manejar obviamente la aplicación en el front, voy a utilizar un framework, debería yo buscar un framework que me maneje exclusivamente el front del sitio web, como sería por ejemplo Angular, Vue, React, que están especializadas para manejar la parte visual. Ellos no están optimizadas para poder manejar un backend, a pesar de que sí se puede hacer porque es código de programación, no está optimizado para esto. Si quiero hacer una aplicación que sea netamente backend, es decir, que no tenga vista, sino que se encargue de recibir, manipular y devolver datos a peticiones que le están realizando a este servidor, pues utilizaría un framework que esté orientado hacia esta parte, como pudiese ser Express, por ejemplo, en Node.js, que me permite manejar de una forma muy fácil las peticiones REST que lleguen a mi servidor. O si necesito utilizar algo intermedio que me maneje tanto el backend como el front de la tienda, el front de la página, el front de la aplicación que esté utilizando, pues utilizaría ya algo más general, un framework más general, como pudiese ser por lo menos que mencionaba Fabián, Laravel en PHP o por lo menos Sales.js en Node. No sé, Ismael, si quieres agregar algo. Sí, de hecho, hablando de los frameworks de front, tenemos muchas librerías. De hecho, también hay que saber cuándo elegir una librería o un framework. Y bien, con respecto a lo que decía Fabián con Laravel, una de las ventajas que hay de trabajar con esta herramienta, con este framework, es que nos permite trabajar tanto en front como en back. Claro, Laravel está orientado a PHP, pero no significa que porque hagas que el front lo tengas que hacer con PHP. Laravel te ofrece su propio motor de front, de vistas, pero también
integra una tecnología que se llama Webpack, que permite adaptar cualquier tipo de lenguaje JavaScript, o por lo menos muchos en ese aspecto, utilizando los módulos de Node. Ujú. Muchachos, Manuel. Sí, bueno, si todo proyecto, cuando evaluamos todo proyecto, va a tener como una naturaleza base bastante obvia. Estoy haciendo algo que es una red social, estoy haciendo algo que es una tienda, estoy haciendo algo que es un blog, estoy haciendo algo que es una aplicación progresiva. Bueno, todos esos indicios ya nos dan, ya existen frameworks bastante especializados a cada uno de estos casos, digamos. Está Laravel, está WordPress para un blog, está Angular, React, Vue, Svelte, todo esto para hacer una aplicación client-side. Y tenemos Express, o sea, está como en la naturaleza general de la aplicación elegir este framework. Y una de las cosas también es si mi equipo de desarrollo domina el lenguaje, mi equipo de desarrollo domina el framework de cierta manera. Esos son otros factores a la hora de seleccionar un framework bastante importantes. Ujú. Sí, toda la razón. No sé, Fabián, si quieres agregar algo. No, por mi parte ya. Vale, entonces, de momento creo que esto pudiese ser todo lo que pensamos conversar de momento sobre el tema. Me parece que un framework siempre nos resulta útil, siempre y cuando sepamos escoger qué framework utilizar, basado tanto en lo que dice Manuel, la experiencia de nuestro equipo, como las funcionalidades que nos permita desarrollar para el tipo de aplicación que estemos haciendo. Y recordemos que, pues, no todos los tornillos tienen la misma forma, no todos los destornilladores van a apretar el mismo tornillo, entonces toca saber qué destornillador vamos a utilizar dependiendo del tornillo que queramos apretar. Si ustedes tienen alguna otra información que nos haya hecho falta mencionar acá o tienen algún framework de su preferencia que les gustaría comentar, por favor háganlos en los comentarios. Con gusto estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Sin más nada que agregar, creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos despedimos recordándole que nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram como @hobble con 33.com raya piso en Instagram y @hobble con 33 en Facebook. Sin más nada que agregar, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. No sé, muchachos, si quieren decir algo adicional. Aparte de que el código de nosotros es feo, como había dicho Ismael en un principio. Ujú. Bueno, ¿No? básicamente nuestro código es feo, pero estamos mejorando, así que no se preocupen. La intención siempre, recuerden, es ir más allá del código, poder lograr algo muchísimo mejor. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Recordamos que si están viendo el video en YouTube, agradeceríamos muchísimo su suscripción. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.